Hola a todos, espero estén muy bien. Bienvenidos a este nuevo video en el curso de Data Engineering. El día de hoy vamos a trabajar con la creación de un ETL utilizando Luigi, una base de datos Postgre y bueno, a través de Python, ¿no? Para eso vamos a trabajar con la carpeta que está en el repositorio de acá abajo, que se llama Luigi, y dejé un subfolder que se llama ETL Luigi. Ahí dentro vamos a tener tanto un script que para hacer el proceso de la carga, y también van a encontrar un archivo CSV que bueno, al final no lo vamos a estar usando, simplemente es el resultado de una transformación. Así que bueno, eso. Importante también tener Postgre instalado, así que bueno, esos serían los únicos requerimientos y bueno, también tener Python. Así que vamos al código. Como les decía, bueno, ahí en la carpeta de Luigi dejé un subfolder que se llama ETL Luigi, bien, y ahí dentro van a poder encontrar el archivo que dice ETL API. Ya vamos a explicar un poquito a qué se refiere esto. Antes que nada es importante también tener lo que es un entorno de Python aislado para evitar problemas con dependencias. Así que bueno, primero vámonos hacia la carpetita de Luigi y luego ahí dentro vamos a crear un ambiente virtual. Yo voy a borrar este porque quiero que lo vean desde cero. Y en ese mismo folder hay un archivo Markdown que les muestra cómo activar lo que son los entornos virtuales. Hay que asegurarse de tener Python instalado. Bueno, hay que colocar aquí Python version para ver cuál tenemos. Tengo esta versión en este caso, no hay problema. Y ahora sí, vamos a crearnos nuestro entorno. Ahí está, podemos crearlo aquí. Eso va a crear como un ambiente aislado, ya lo hemos mencionado en el video anterior, de cuando vimos la instalación de Luigi. Luego simplemente activamos ese entorno virtual. Ahí fíjense que ya sale con el nombre activo. Y bueno, después nos aseguramos de instalar unas dependencias que vamos a utilizar. Por ahora Luigi, que es como la más relevante por ahora. Bien, va a hacer falta también instalar pandas y request, que es para hacer el consumo del API, pero por ahora creo que estamos bien. Ok, entonces ya debería salirnos pip show Luigi, de ahí sale nuestra versión. Bien, ahora entonces vamos a instalar otras dependencias que necesitamos. Vamos a instalar PsychoPG2 para lo que son conexiones con PostgreSQL. También vamos a instalar lo que es request. Vamos a instalar también pandas. Y por último vamos a instalar Python.environment, que es para cargar variables de entorno, en caso de que necesiten trabajar con variables de entorno, sobre todo para lo que son credenciales de conexión, ¿no? Pandas probablemente se demore algunos segunditos. En el mientras también podemos abrir lo que es pgadmin, así que ahí mientras se instala pandas, abramos pgadmin, esperemos que termine de abrir y bueno, por último nos hace falta instalar python.environment. Esto se hace así, ya, y con eso tendríamos, aquí sería así, .environment. Y ahora si hacemos pip list ya deberíamos tener nuestras dependencias. Fíjense que ahí sale ya python.environment, aparece la librería pandas, aparece numpy y nos haría falta también otra que se llama request, así que vamos a instalar esa última y ya. Ya, ok, ahora sí debería salir todas nuestras dependencias y bueno, en efecto ahí está todo lo que necesitamos. Entonces, ahora vamos a abrir pgadmin. Vamos a crearnos una base de datos. En mi caso ya tengo una, se llama David. Pero si no tienen, pues simplemente aquí le dan create database y pueden crearse aquí cualquier nombre. Yo en mi caso ya tengo una, así que luego le dan save y eso sería lo único. Después de eso se pueden crear, hay que asegurarnos que no tengamos nada para que vean que efectivamente sí se llenan los datos. Fíjense que en este caso no hay ninguna tabla en Postgre. Si vamos a David,
hay una tabla que se llama exportaciones. Voy a borrarla, solo para que puedan ver que efectivamente funciona. Y bueno, ahora si hacemos un refresh, clic derecho, refresh, ya debería estar todo bien, no tenemos nada. Así que volvamos al código. En este caso, fíjense que hay un archivo que se llama .environment. Y en ese archivo .environment lo ideal es que tengan básicamente sus credenciales de conexión. Así como, por ejemplo, lo que es... voy a poner un ejemplo acá. Imagínense que estamos dentro de esta carpeta. Se llama Luigi. Queremos crear un archivo nuevo. Se llama .env, ¿no? Y ahí dentro podemos colocar lo que es el host de la base de datos, por ejemplo 5432 para Postgre. Puedes colocar, bueno, en realidad esto no será el host sino el puerto. Pueden también colocar el host, que es una URL. En este caso puede ser localhost. Pueden colocar el user, si es que tienen user, seguramente sí. En mi caso es Postgre para la base de datos local. También pueden colocar su password, ¿cierto? Contraseña, la que tengan. Y también pueden colocar cualquier otro parámetro que necesiten para conectarse a una base de datos. Yo en mi caso ya configuré estos datos dentro del archivo environment en la carpeta etl-luigi. Así que vamos a trabajar sobre eso. Y vamos a abrir entonces nuestro archivo .py. Fíjense que acá hay algunas dependencias que acabamos de instalar, incluyendo Luigi, .environment, Operating System, Request, Panda, PsychoPG2 y URLIF. También con esta herramienta que se llama load.environment podemos cargar todo lo que son las dependencias del archivo .env de nuestra pared de entorno. Bien. Luego de eso, aquí viene lo que es el procesamiento con Luigi. Fíjense que aquí hay una clase que se llama API Call Task. Bueno, y esa va a ser la primera transformación que vamos a tener, la primera tarea, ¿no? Fíjense que depende de la herramienta Luigi Task. Bien. Aquí lo que hacemos es que definimos un parámetro por default con Luigi. Eso se hace con esto, Luigi parameter default. Eso es para guardar una fecha y saber que ese es el momento. Vamos a utilizar esa variable de alguna u otra forma. Bien. Luego tenemos lo que es el método run y el método output. En este caso, si recuerdan, en el video anterior les dije que habían tres métodos que habían que programarse. Uno que era el requires, otro que era el run y otro que era el output. El requires es si depende la tarea de una anterior. En este caso, como es la primera, no depende de ninguna. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, simplemente vamos a crear el método run. Depende de la clase, no necesita de ningún argumento especial. Va a ir hacia la API que se llama apisdatos.gov.ar y este va a ser el ID que va a utilizar. Es el mismo que utilizamos para PySpark hace algunos videos. Y luego de eso simplemente vamos a especificar ahí cuál va a ser los parámetros de consulta. En este caso quiero traerme todos los IDs que encuentre. Y además quiero que empiece la consulta desde lo que es la fecha de 2020-0101. Bien. Fíjense que como yo lo configuré como un parámetro dentro del UI, ya lo puedo utilizar. Por eso aquí viene self.startDate. Luego aquí viene lo que es la URL. En esa URL pues simplemente uno define la conexión donde quiere ir. Y bueno, ahí básicamente es donde viene toda la parte de los parámetros. Esto simplemente sería como ir a esta página, después colocar aquí un signo de interrogación y luego colocar lo que son los IDs respectivos y después lo que son la fecha de inicio, ¿no? Que sería como start date y la variable que tenemos, ¿no? Así que bueno, eso es solamente como para que lo sepan. Luego aquí se hace el request. Esto es una API que va a obtener un método tipo get. Ahí se define la URL y se obtiene el archivo JSON. Eso va a tener en realidad una key que va a ser en este caso el que se llama data. Y luego de data vamos a tener dos subkeys. Una que va a ser en este caso el date from y otra que va a ser millones de dólares. Un poco para que lo puedan ver, si nos vamos hacia esa URL, en realidad la URL sería esto, luego vendría todo lo que es esto y ya posteriormente a eso vendría lo que es, aquí vienen los IDs y luego vendría lo que es el start date, ¿no? Así que solamente para que más o menos sepan cómo poder obtener la info. Es una API gratuita, así que no requiere ninguna
contraseña. Luego de eso simplemente convertimos la estructura de lo que es el JSON a una tabla. Para eso entramos a la key llamada data, y luego que entramos a data, pues simplemente vamos a entrar a datefront y a millones de dólares, y van a ser dos columnas aparte. Todo ese resultado va a quedar guardado en un archivo temporal que se llama API result y que va a persistir, ¿no? Luego aquí simplemente le estamos diciendo que la salida de esta tarea va a ser el archivo que acabamos de crear de forma local. Bien, bueno, esa sería la primera tarea. La segunda tarea simplemente se encargaría de crear el proceso de transformación y guardarlo en Postgre. Entonces por eso se llama aquí Database Load Task. Igual depende de Luigi Task, hereda de esa clase. Luego aquí viene el requires. Como esto es una tarea en cascada que depende de la anterior, aquí sí colocamos requires y le decimos que depende de la tarea anterior. Luego de eso viene el método run. En este caso no depende de ningún atributo, solo de la instancia de clase. Nos conectamos a lo que es la base de datos. Y fíjense que ahora yo cargo de mi archivo environment todo lo que son mis contraseñas. En este caso le puse Redshift, pero en realidad son de Postgre. Y ahí va a cargar lo que es el host, que en este caso es localhost. Luego va a cargar el puerto, que es 5432. Luego va a cargar lo que es el database name, que en mi caso sería David. Luego va a cargar lo que es el user, que sería Postgres. Luego va a cargar el password. Y ya, eso va a generar el objeto conexión. Después de que tengamos la conexión, vamos a apuntar hacia la base de datos con el método cursor. Y luego vamos a leer el archivo que está en memoria procedente de la tarea anterior. Para eso simplemente hacemos self input open modo read, leemos el archivo, es un CSV. Luego vamos a crear una tabla que básicamente va a tener los requerimientos que necesitamos. Yo en mi caso le puse exportaciones seriales y le puse también, bueno, date from, que va a ser la fecha, y millones de dólares, que va a ser un número decimal, ¿no? Luego viene lo que es el proceso de inserción. Entonces vamos pasando por cada una de las combinaciones de la tabla. Para eso utilizamos el método iterRows de pandas. Y ahí vamos a hacer un execute con el cursor abierto, porque ya estamos apuntando hacia la base de datos. Y en ella vamos a hacer un insert. Insert into la tabla de exportaciones seriales. Las columnas son date from millones de dólares, perdón. Los valores respectivos son el correspondiente valor de la fila de la fecha y el correspondiente valor de la fila de millones de dólares. Todo eso son dos valores que se van a ir pasando aquí con estos shortcuts. Bien. Y luego de eso vamos a guardar o persistir los cambios con un commit. Y finalmente vamos a cerrar el puntero. Bien. Y por último, ya el tercer método dentro de la tarea database load task, pues simplemente vamos a arrojar como salida un archivo que se va a llamar loadcomplete.txt. Igual no lo vamos a generar, simplemente es como por si uno quisiera obtener la salida de alguna u otra forma. Con un mensaje también puede generar aquí un mensaje dentro del archivo, pero bueno, por ahora es simplemente como para que tenga una salida. Bien. Y luego de eso, pues simplemente vamos a ejecutar lo que son nuestras tareas. Fíjense que aquí dice Luigi Build, luego viene el orden en el que se van a ejecutar las tareas. Como mi tarea database load task depende de la anterior, que se llama API call task, hereda todo lo del anterior, entonces básicamente estoy ejecutando ambas. Y aquí le estoy diciendo que el scheduler que va a usar, en este caso va a ser el local. Así que bueno, eso sería básicamente lo que habría que hacer. Ahora lo único que nos hace falta es simplemente venir aquí, asegurarnos que estamos en la carpeta de Luigi. Hay que ir hacia esta carpeta que dice etl Luigi, así que vamos hacia allá. Y luego de eso vamos a ejecutar nuestro archivo. Como estamos ya activos con nuestro ambiente virtual, no vamos a tener problema con dependencias. Entonces podemos simplemente colocar Python y ahí colocamos etl API y que ejecute ese archivo. Entonces, si todo anda bien, deberían salir el flujo de las tareas y bueno, las conexiones y el estatus de cada proceso, ¿no? Entonces vamos a esperar que termine. Y ya con eso deberíamos tener nuestra base de datos popular o con los datos. Ahí puede que se demore algunos segundos mientras hace el proceso de inserción. Bueno, y aquí dice que ya, aquí hizo todo lo que dije el proceso de verificar la tarea.
comenzó a avisarle al scheduler que quedaban tareas pendientes, comenzó a ejecutar las tareas pendientes, ejecutó ambas, tanto la del load como la de la consulta de la API, informando al scheduler que la tarea se ha terminado con status done, no hubo ningún problema, no hay tareas más pendientes, así que básicamente ahí termina el worker y le da shutdown. Luego el summary general, hay dos tareas de las cuales una se completó, que fue la de API call task con este atributo Luigi parameter, y otra que terminó de ejecutarse, que fue database load task. El progreso terminó bien y no hay ningún error. Entonces, si ahora vamos a lo que es a la base de datos de Postgre, podemos irnos hacia el database David, darle aquí, dice refresh, y dentro de tables, ahí podemos entonces ver nuestra tabla, a ver si efectivamente aparece nuestra data, ¿no? Entonces acá, ahí debería estar nuestros datos. Y fíjense que ahí cargó toda la info desde el 2020 0101 de manera mensual, ¿no? Todo esto lo entiende como un flotante, esto lo entiende como una fecha. Ahí fíjense que aparece el tipo de dato, así que todo está muy bien. Y bueno, eso sería básicamente un ETL sencillo con Postgre. Después podemos hacer un ejemplo utilizando Redshift o cualquier otra base de datos. Y también podemos complejizar un poco más lo que es el código dentro de las tareas. Y no solamente se planifican tareas sencillas, sino que también se pueden generar tareas un poco más complejas. Pero por ahora esto sería por el momento. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Que esté muy bien. Hasta la próxima.